Buenas noches hermanos, ¿cómo les va? Otra vez con ustedes para tocar otro tema eh, importante de los que considero como no evidencia, aunque parezca una contradicción, de, de las Sagradas Escrituras. Em, Como es mi costumbre, mm, me he dado la tarea de presentar citas bíblicas con las cuales se le induce a la Biblia algo que no está diciendo, y que son citas bíblicas que presentan a aquellos que creen en la doctrina trinitaria para avalar su creencia en dicha doctrina. Eh, Ustedes saben, mi creencia es en la deidad. La deidad está compuesta por el Padre y su Hijo, Jesucristo, y obra la deidad a través de su espíritu. Tanto ha obrado en el espíritu del Padre, en la humanidad de Cristo, ¿sí? Y en la omnipresencia que tiene el Padre, que obra a través de su espíritu, como de su Hijo, quien es hijo literal de nuestro Padre Celestial, y que posee los mismos atributos del Padre, entre ellos, ¿sí?, su divinidad, su omnipresencia a través de su Espíritu Santo. La cita que traía hoy a nuestro estudio es la que se encuentra en 2 Corintios 13:14. Esta es una cita que cuando se pide evidencia, bueno, ya he presentado muchas otras citas, ¿sí?, donde claramente he podido manifestar bíblicamente, y aquellos que tienen mi fe adventista en algunas otras oportunidades presentando textos del espíritu de profecía. Pero bueno, en relación a este estudio va a estar basado solamente en la Biblia, porque no es un texto que haya citado el espíritu de profecía en ningún contexto para darle una entidad a ninguna trinidad, y menos en este texto. Es así que vamos a tratar esta cita de 2 Corintios para ver qué nos está manifestando puntualmente en relación a otros textos de la Biblia, porque así debe ser estudiada la palabra de Dios. Antes de comenzar a presentar lo que dice la cita y las referencias que tenemos en relación a la Biblia, quería comentarles que me di a la tarea de buscar. Esto es una salutación, la de 2 Corintios 13:14. Es una salutación final de Pablo a la iglesia de Corinto. Pero podemos encontrar que hay 23 cartas apostólicas, de las cuales, de las 23, en todas, en la mayoría se manifiesta el Padre y el Hijo. En muchas de ellas, ¿sí?, tanto de las salutaciones principales de las cartas como las finales, se nombra o se menciona a Cristo en muchas de ellas, y en algunas no se menciona a nadie, se hace una presentación, ¿sí?, de deseo y nada más. De las 23 cartas, tanto de las salutaciones principales como en las terminales, en dos aparece esta idea donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu. Muchos citan esta de 2 Corintios 13:14, pero para ser fiel a lo que está escrito en la palabra de Dios, ellos no usan esa cita porque o no la conocen, o sea, no conocen ni siquiera la propia doctrina que tienen como para citar otras citas en las salutaciones, como dije, como para presentar su doctrina. Solamente le han enseñado 2 Corintios 13:14 como para avalar, o una de las citas para avalar su doctrina trinitaria. Pero en el resto, ¿sí?, de las 46, ¿sí?, salutaciones, de las 46, solo 44 o hablan del Padre o del Hijo o de Jesús, y creo que en total 4 solamente no mencionan a nadie, ¿sí? Pero después tenemos finales, 16 que hablan de Jesús, y 3 que hablan en los comienzos de Jesús. Y después tenemos 20 que hablan
perdón, 21 que hablan del Padre y del Hijo en los comienzos de las salutaciones, y una que habla en el final. Así que bueno, sería cuestión de que ustedes, si quieren tomarse el trabajo de ver todas las salutaciones principales y finales de las cartas apostólicas para ver con cuán poco, si en la mayoría hablan del Padre y del Hijo y de Jesucristo, cómo toman citas aisladas para avalar su doctrina trinitaria. Pero como les decía, la cita en cuestión dice así, 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Esta es la cita en cuestión que presentan como una cita que avala la Trinidad. ¿Sí? Y la palabra que utiliza en relación a la comunión, al Espíritu Santo, es la comunión, dice, y la comunión del Espíritu Santo. Ahora yo quería empezar a presentarles citas bíblicas que referencian a la comunión, con quién debemos tener comunión. Pablo dice en 2 Corintios 13, 16 y 18, pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Porque el Señor, dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Esta es una cita que yo cito en muchas oportunidades porque es una cita muy concreta, donde manifiesta que cuando nos convertimos, ¿sí?, el velo nos es quitado. Cuando realmente conocemos la verdad, el velo nos es quitado. Porque dice, en el versículo 17 de 2 Corintios 3, porque el Señor es el Espíritu, ¿sí? O sea, la comunión es con el Espíritu Santo. Y dice, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y en el versículo 18 de 2 Corintios 3 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Y acá no hay una interpretación, o aquellos que le quieren dar una entidad a la Trinidad, o al ser, al Dios Espíritu Santo, pueden forzar la escritura, ¿sí?, y a empezar a interpretar artículos y pronombres para definir así su doctrina. Entonces, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Otra cita que podemos mencionar en relación a quién es el Espíritu Santo, el cual se menciona, con el cual tenemos que tener comunión en 2 Corintios 13:14, es Romanos 8, 9 y 10. Siempre tratando de entender primero quién es el Espíritu y después vamos a ver con quién debemos tener comunión. Romanos 8, 9 y 10 dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu, ¿sí?, tanto se manifiesta el Espíritu del Padre como el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces he mencionado la idea que presenta la Biblia de que quien en la vida de Cristo era guiado o se le daba el entendimiento era el Espíritu del Padre, porque Cristo estaba aquí en la tierra, ¿sí?, y obraba humanamente. Entonces el Padre, a través de su Espíritu, nos daba entendimiento de quién era este ser humano, Jesús, que era el Hijo propio de del Padre. Por eso manifestaba a través de su Espíritu, y nos daba entendimiento de que este ser humano, este hombre, era el Hijo literal de Dios. Y una cita que cito también en relación a esto, Cristo demanda o le pregunta a los apóstoles quién dice quién era él, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, el Padre que está en los cielos manifestaba, no hay otra forma de que lo manifieste, a través de su Espíritu, ¿sí?, le había enseñado a Pedro que Cristo era su Hijo, ¿no?, que él era el Hijo del Dios viviente. De esta misma forma, en Romanos 8, 9 y 10, Pablo dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
¿qué otro espíritu, a qué otro espíritu se estaría se estaría refiriendo? Obviamente que es al Espíritu Santo, ¿sí? Cristo, ¿sí?, nunca perdió su divinidad, y Él siempre referenció que iba a estar con nosotros a través de su Espíritu. En el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, es no sé si una preposición que determina dentro, ¿sí? En nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Quien debe morar en nosotros es el Espíritu de Cristo, ¿sí? Quien no tiene el Espíritu de Cristo, claramente Pablo lo manifiesta, no es de él, ¿sí? Hablando de 2 Corintios 13:14, este versículo que se le infiere la idea de que existe una tercera deidad llamada Dios Espíritu Santo, cita que, o frase como Dios Espíritu Santo o el Dios Espíritu no aparece en ningún lado en la Biblia. Pedro, en 1 Pedro 1, 10 y 11 dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de la salvación. En la antigüedad, Pedro, al leer las escrituras de su tiempo, que eran solamente las del Viejo Testamento, entendía, ¿sí?, que los profetas indagaban, ¿sí?, diligentemente indagaban acerca de la salvación. Y dice en el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu que guiaba a los patriarcas y profetas era el Espíritu de Cristo. No era ningún Dios llamado Espíritu Santo, ninguna Trinidad. No existía una Trinidad, no manifiestan nada en relación a esto. Entonces, cuando se lee Espíritu Santo debemos entender a quién se está refiriendo. Dice, el cual anunciaba de antemano, ¿sí?, el Espíritu de Cristo, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Cristo manifestaba su propio sufrimiento a través de los patriarcas y los profetas. Y una pregunta que surge en relación a esto, con los textos que aparecen sucesivamente presentando que Cristo es el Espíritu Santo, es, ¿un espíritu puede derramar su propio espíritu? ¿Sí? Ya vimos en algún momento que Pedro mismo manifestó en Hechos de los Apóstoles que no hay ningún nombre dado debajo en el cielo en el cual podemos ser salvos. Debajo de los cielos significa acá en la tierra. Si ningún nombre fue dado, ¿sí?, ningún otro nombre, fue dado debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, ¿sí?, el Espíritu Santo no es un nombre. Y el Espíritu Santo no trabaja debajo de la tierra, ¿sí? Y el Espíritu Salvo no salva. El Espíritu Santo no salva tampoco, solamente Cristo. Y en Hechos de los Apóstoles también Pedro decía en relación a lo que iba a pasar cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí?, la venida en el Pentecostés, presenta esta idea de que el Espíritu predijo eso que iba a pasar, y no solamente en su tiempo, sino también va a pasar en nuestro tiempo, en el tiempo del fin. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 16 al 21, dice así: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto es lo que citó Pedro, ¿sí?, en Pentecostés, cuando inferían que estaban borrachos cuando recibieron el Espíritu mientras hablaban en lenguas. Y dice, y en los postreros días, dice Dios, Pedro citando a Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Un espíritu puede enviar a su espíritu. Ya entendimos que después Pedro va a decir acá mismo que debajo del cielo el único nombre en el cual podemos ser salvos es el nombre de Cristo. Infiere directamente que Espíritu Santo no es un nombre. Y un espíritu puede enviar un espíritu tiene un espíritu dentro de él. La doctrina trinitaria genera todo este tipo de contradicciones en aquellos que estudian y quieren conocer la verdad, en aquellos que les fueron enseñado una doctrina y estudian conforme a lo que esa doctrina les manifiesta cada vez que leen. Obviamente estas contradicciones no las pueden ver, porque están atados a esa enseñanza que tienen metidas en la cabeza. Lo digo
por experiencia propia. Yo fui uno de esos que tenía esa doctrina metida en la cabeza. Continúa diciendo, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu. Vuelve a repetir la frase, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, el día de Cristo grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Siempre la manifestación es que el derramamiento del Espíritu, en el cual todos iban a profetizar, era en relación al Señor Jesús, al nombre de Cristo. Gálatas 4, 6 y 7, hablando también en este contexto, es una cita también muy contundente en relación a quién es el Espíritu. Dice, y por cuanto sois hijos, aquellos que son hijos de nuestro Padre Celestial, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nosotros no podemos declarar que nuestro Padre Celestial, sino es a través del Espíritu de su Hijo que nos da entendimiento de quién es nuestro Padre. Y continúa diciendo en Gálatas, versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y somos heredero de Dios por medio de Cristo, porque Cristo nos enseña a través de su Espíritu. Por eso dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Pero ahora veamos otras citas. Ya identificamos quién es este Espíritu Santo, al cual se refiere 2 Corintios 13, 14, pero veamos qué dice la Biblia también en relación a con quién debemos tener comunión. También en Corintios, ¿sí? 1 Corintios 1:9, en relación a esto de la comunión con quien debemos tener, dice así, pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Claramente, ¿sí? Pablo manifiesta, ¿sí? O le manifestó a los corintios y también a todos los hijos de Dios de todas las edades, que Dios es fiel, ¿sí? Pues dice, pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados, ¿sí? A la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Claramente Pablo entendía que la comunión la debemos tener, ¿sí? Así como lo expresaba en los capítulos que leímos anterior, las citas que leímos anterior, entendía que el Espíritu era Cristo, también manifestaba que la comunión debía ser con Cristo en espíritu, el Espíritu de Cristo, ¿no? 2 Corintios 6, 14 y 18, en relación a la comunión, dice así, el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Esto no solamente, como es entendido, simplemente decir, bueno, no hay que casarse con una mujer que no sea de su fe, que no sea de nuestra fe, sino no debemos unirnos nunca a un yugo desigual, ni con amigos, lamentablemente lo digo, con personas que no comparten nuestra fe, porque si nosotros no podemos mostrarles, ¿sí? Su necesidad de Cristo, ellos van a tratar de arrastrarnos a su concepción, a su vida, a sus obras, que no son conforme a justicia. Acaba de pasar una moto muy fuerte. Entonces, esta idea no podemos simplificarla en relación al matrimonio o a la vida sentimental, sino en todo el espectro de nuestra vida. Vuelvo a leer, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, dice, la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Sí? Esta comunión, ¿sí? A la cual nosotros debemos estar es con nuestro Salvador, con aquel que nos redimió. Dice, ¿o qué parte creyente con el incrédulo? Hace todas estas preguntas. No debemos unirnos al yugo desigual, ¿sí? Porque ¿qué compañerismo puede haber entre la injusticia y la justicia?
entre la comunión con la luz y con las tinieblas. ¿Qué concordia Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Todas estas uniones, Dios nos advierte de que no debemos ser parte de estas uniones, porque siempre van a ser en tropiezo para nuestra vida, aunque sí somos llamados a predicar el Evangelio a todos aquellos que no conocen a nuestro Salvador, pero no unirnos en una amistad o en una relación profunda, porque tarde o temprano Satanás por ahí va a llegarnos para alejarnos de nuestro Salvador. Continúa diciendo en el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿sí?, porque Dios mora en nosotros, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Pablo presenta la idea de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Otra cita que se le implica al Dios Espíritu Santo. Pero si tenemos una idea del templo, sabemos que había un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote representaba a Cristo, ¿sí?, quien mora en el santuario, que moraba en el santuario terrenal, ¿sí?, de los judíos. Cristo, al morir, al ser muerto por ellos, está ahora ministrando en el santuario celestial. Esto está en Hebreos, lo pueden buscar ahí en el capítulo de Hebreos. Cristo está en el santuario celestial, pero es también en esta tierra el santuario, sí, que quedó, es este santuario, el santuario de nuestro cuerpo, y Él habita en nuestro cuerpo, no un ser llamado Dios Espíritu Santo, sino su propio Espíritu, ¿sí?, es referencia de Él mismo, quien ministra en el santuario, como ministró a través del sacerdote, ¿sí?, humano que lo representaba acá en la tierra, y Él lo está haciendo en el cielo, y en su omnipresencia lo hace dentro nuestro. Entonces nos manda a salir de toda esta unión ilegal, ¿sí?, que lo único que hace en nuestra vida es apartarnos de Él. La comunión es con la luz. Cristo es la luz del mundo, ¿sí? No debemos estar en unión con las tinieblas. Primera de Corintios, también, en el capítulo 10, versículos 14 al 17, dice así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Principalmente Pablo les hablaba a los corintios de huir de todo aquello que no fuera conforme a Dios, ¿sí?, porque estamos llenos de idolatría en este mundo, ¿sí?, y esto ocurrió tanto en el tiempo de Pablo como en nuestros días. Entonces, de esta forma manifiesta Pablo, o va a manifestar la idea de con quién debemos tener comunión. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo, decía Pablo, ¿sí? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo solo un pan, vosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Cristo, ¿sí?, se presentó a sí mismo como su sangre, como su sangre expiatoria, ¿sí?, en la cena del Señor, ¿sí? Dijo: bebed, esta es mi sangre, y sobre él, como el pan vivo, ¿sí?, que debíamos comerlo como que él era su cuerpo. Esta es la comunión que debemos tener. La comunión no solamente es en el hecho físico de la Santa Cena, de tomar el cuerpo y la sangre de Cristo en el alimento, sino específicamente en una relación espiritual con Cristo, en una comunión con Cristo, y Pablo lo expresa de esta forma, ¿sí? La comunión siempre es con Cristo. En Juan 1 y 3, en relación a la comunión, dice lo siguiente:
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida, dice, fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Habla de la comunión entre los hermanos. Y nuestra comunión, continúa diciendo, verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No hay comunión, ¿sí?, trinitaria. La idea de Corintios 13-14, ¿sí?, es una forma de presentar al Padre y al Hijo y la idea de una comunión en el Espíritu Santo, ¿sí?, porque de esta forma se manifiesta se manifiesta nuestro amado Salvador, pero también se manifiesta nuestro Padre Celestial. Hoy nuestro Salvador tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y Él se manifiesta a través de su Espíritu hacia nosotros. Esto no significa que no tengamos comunión, ¿sí?, por esto con el Padre, ¿sí? Cristo, el Padre se manifestó a través de Cristo, no solamente en la humanidad, sino a través del Espíritu de su Hijo. Primera Juan 1, 5 al 7, dice así: y este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿sí?, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Siempre la idea es que mientras estemos con el Padre y el Hijo, mientras estemos en Cristo, en comunión con Cristo, ¿sí?, podemos tener comunión entre nosotros. Cristo en Juan 17 hablaba de esta comunión. Pedía a su Padre que todos fuéramos uno, ¿sí?, así como Él y su Padre eran uno, que nosotros fuéramos uno en ellos. Aquellos que conozcan Juan 17 y en relación a esta idea de comunión, ¿sí?, y en quién tenemos que tener comunión y cómo podemos llegar a ser uno nosotros, ¿sí?, Cristo lo dice claramente, como su Padre y Él eran uno. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta idea de comunión, claramente, ¿sí?, está expresada en la Biblia en relación a el Padre y el Hijo, ¿sí?, y una comunión directa donde se expresa claramente, lo hemos leído al principio, 1 Corintios 1:9 dice así: pues fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Inferir una doctrina en relación a textos sacados de contexto, ¿sí?, no entendiendo quién es el Espíritu y con quién debemos tener comunión, es forzar las Escrituras. Y al forzar las Escrituras, lo único que se hace es perjudicarse a quien que la está forzando para darle un entendimiento que esté de acuerdo a su doctrina, ¿sí? Los que tuercen las Escrituras las tuercen para su perdición, porque no obran conforme a justicia, sino conforme a como fueron enseñados o como la iglesia a la cual pertenece le dicen que deben entender las cosas, la palabra de Dios. O sea, inferir a una salutación, un dogma, ¿sí?, una doctrina, es muy pobre, ¿sí?, y es muy triste, sobre todo es muy triste. Ahora quería tocar con ustedes la otra cita que la mayoría de los que creen en la Trinidad no citan porque no la conocen o porque aquellos que le enseñan la doctrina trinitaria no les dice que hay otra salutación que también menciona al Espíritu Santo. Pero como yo no tengo temor en relación a presentar, ¿sí?, esta cita, la presento para también ponerla en contexto en relación a lo que dice el resto de las Escrituras.
Pero bueno, generalmente los que creen en la Trinidad esta cita no la presentan. Está en Primera de Pedro, ¿sí? Es una salutación de comienzo de las Escrituras, y como no aparece puntualmente al comienzo, por ahí algunos dicen, no, la tiene perdida, o no leen mucho Pedro, que puede ser otra de las causas. Primera de Pedro 1 y 2 dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicadas. Claramente no presentan, yo no sé si no la presentan porque no la conocen o no la presentan porque claramente pueden ver en el propio texto que dice la presencia de Dios Padre en santificación, ¿sí? Del Espíritu, no dice por santificación del Espíritu, en santificación del Espíritu. La forma de santificar es a través del Espíritu. El texto, el propio texto lo desarticula como una deidad, como la creencia de un Dios trinitario, ¿no? de un Dios Espíritu Santo. Volvemos a leer el texto: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. La idea, ¿sí? De quienes santifican, busqué otras citas para presentarles también en relación a esta cita que pueda llegar a ser utilizada, ¿sí? Como erróneamente, como 2 Corintios 13-14, para ver quién es el que santifica según la propia palabra de Dios. Ahí en Corintios, ¿sí? 1, 2 y 3 dice de esta forma. También es una salutación, pero de Pablo, y dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una de las tantas citas donde en salutaciones se presenta al Padre y al Hijo. Pero específicamente en esta quería presentarles la idea, ¿sí? De cómo los santificados son en Cristo Jesús, ¿sí? Otra cita, 1 Corintios 1, 28 al 31, dice así, en relación a la santificación: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, Cristo nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Claramente, quien nos santifica es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la idea que puede presentar 1 de Pedro es en santificación del Espíritu, ¿sí? ¿En qué Espíritu? Ya vimos al comienzo, está hablando del Espíritu de Cristo, la comunión con Cristo. Y la santificación le pertenece a Cristo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo Cristo nos santifica? Morando, ¿sí? En nosotros. Cuando nosotros pedimos, necesitamos, reconocemos que necesitamos de Él, ¿sí? Y queremos cambiar nuestra vida, Él puede morar en nosotros y puede ir fortaleciéndonos con su poder, con el poder de su Espíritu, para santificarnos, para modificar todas nuestras tendencias y todo aquello que nos impulsa o nos lleva hacia hacer todo lo contrario a la voluntad de su Padre. Romanos 6, 22 y 23 dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La santificación, ¿sí?, produce como fin la vida eterna. Dice el texto, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, que nuestra santificación depende de Cristo. Y como fruto tiene la vida eterna. 1 Corintios 6:11 dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Claramente la idea es que no presenta una entidad, una tercera entidad en estas citas. Y debemos leerlas a la luz de todas las otras citas que aparecen en relación a la santificación. Cuando habla el Espíritu de nuestro Dios, no dice el Señor Jesús y el Dios Espíritu o el Espíritu que es Dios. Siempre presenta la idea de la deidad, del Padre y del Hijo. El Padre, ¿sí?, se manifestó a través del Hijo. Cristo nos presenta al Padre. La santificación de Cristo es a través del Espíritu. El Espíritu de Cristo es enviado por nuestro Padre. Haya en la vida eterna, en el pacto eterno para nuestra redención, siempre obra el Padre y su Hijo, ¿sí?, nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo. Hebreos 2:9 al 11 dice de la siguiente forma: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo se perfeccionó, ¿sí?, en la obediencia a su Padre. Porque el que santifica, continúa diciendo, es Cristo, y los que son santificados de uno son todos, de nuestro Padre Celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. El que santifica y los que son santificados, ¿sí?, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo nos santifica para la gloria de nuestro Padre Celestial. Comprender la deidad es fundamental para nuestra vida, porque así como creemos, así adoramos. Si nosotros creemos en una Trinidad inexistente, lo que hacemos es transgredir la ley de Dios, transgredir la voluntad de Dios, ¿sí?, y esto provoca la pérdida de nuestra alma. El primer mandamiento es: no tendrás dioses delante de mí. Si nosotros creemos en una deidad que no existe, y lo llamamos Trinidad, y inferimos la existencia de un ser que no aparece en ningún lado, que no se lo menciona en ningún lado, y que la única cita que menciona la posibilidad de que tres son uno en el cielo es una cita añadida, 1 Juan 5:7, y por más que usted diga que la conoce como falsa y no la utiliza, no se la predica a nadie, pero cree exactamente lo que manifiesta esa cita, que tres son uno en el cielo, usted igualmente, aunque no cite esa cita falsa, usted cree la falsedad de la cita. Y en definitiva, ¿sí?, cree en la cita, ¿sí?, cree en la cita falsa, adora conforme a una cita falsa. Una última cosa que quería comentarles en relación a comprender la deidad es que podemos ir tranquilamente al Apocalipsis, ¿sí?, al tiempo del fin, ¿sí? En el Apocalipsis presenta el tiempo del fin, donde ya no hay más pecado, ya los redimidos están en el cielo, ¿sí?, en la Nueva Jerusalén, y esto está en Apocalipsis 22, lo podemos leer. Lean el capítulo 21-22, ¿sí?, y verán el proceso para que todos los redimidos estemos con nuestro Padre Celestial y con
con nuestro Señor en el cielo. Van a ver que siempre hay un trono, y en el trono está el Padre y el Hijo. Pero uno puede inferirle a todo el proceso del Apocalipsis que, bueno, que el Espíritu no esté en ese trono. Pero después, ¿sí?, en la Biblia, hablando de la Biblia, después de que la tierra ya, el pecado no está más porque ha sido vencido y están en el cielo, leemos ahí en Apocalipsis 22, 3 y 4, dice así: y no habrá más maldición, están ya ahí, y el trono de Dios y del Cordero está en ella, en la ciudad, en la Nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Vemos en la tierra renovada, ¿sí?, solamente un trono, y en ese trono a nuestro Padre Celestial y al Cordero, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque después de haber sido rescatados, no aparecen tres, no se mencionan tres en la tierra renovada. Esto es algo para meditar, no solamente en las citas que leímos en relación a las citas que se infiere la idea de una Trinidad, sino a todos estos textos que manifiestan no solamente quién es el Espíritu, sino también qué hace el Espíritu, cómo nos santifica y la necesidad de tener una comunión con ese Espíritu. Pero que ese Espíritu es el Espíritu de nuestro amado y querido Salvador Jesucristo. Hermanos, espero que estas citas, este estudio, lo lleve a estudiar las Sagradas Escrituras y de esta forma ustedes puedan adorar conforme a justicia, conforme a cómo está escrito en la palabra de Dios y no en aquellas cosas que tantas iglesias manifiestan como verdad y no aparece escrita en ningún lado en las Sagradas Escrituras. Hermanos, que Dios los siga educando, que los siga guiando y que los cuide, que los proteja hasta el pronto retorno de nuestro Señor, amado Señor Jesucristo, en las nubes del cielo. Hasta siempre y nos estaremos viendo.